¿Qué más, parce? Seguite, con confianza. Bienvenidos a De Otra Forma, programa donde les contamos las historias que ustedes creen que ya saben, pero de una manera diferente. Yo soy Javier Castrillón, el parcero que va a capitanear este viaje por los misterios detrás de las narrativas que han marcado su vida, mostrándoles sus orígenes y destinos de una forma que los va a dejar boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para ver el mundo de otra forma. Vamos con toda. Buenos días, tardes y o noches. Hola, ¿cómo están, muchachos? Esta semana vamos a continuar midiendo el tiempo y contando las historias detrás de los diferentes calendarios bajo los cuales vivimos el día a día en el planeta. Primero que todo, te invito a escuchar el episodio anterior. Anda, escúchalo si no lo has escuchado porque te vas a perder el hilo de la historia. Así que sin más preámbulo, te cuento que vamos a hablar en este episodio del calendario gregoriano. Te vamos a contar el uso generalizado de los calendarios en el mundo y te vamos a contar también sobre esos calendarios religiosos. Así que, sin más cháchara, comenzamos. Vamos a hablar del calendario gregoriano, que es el calendario civil que utilizamos en su mayor parte en el mundo, ¿cierto? Este calendario se originó en España, como tal el Papa Gregorio III fue el que lo promovió, lo promulgó, lo vendió. Y este man dijo, no, pues oficialicemos esto de una vez, no le demos, mejor dicho, mucho rodeo a esto, y lo oficializó el 4 de octubre de 1582 para corregir unos errores que llevaba el calendario juliano, el cual hacia ese momento llevamos usando alrededor de 1500 años. ¿Qué es lo que le modifica el calendario juliano? ¿O qué se le modifica al calendario juliano? Pues una pequeña bobadita, un detallito así. O sea, había un error de 11 minutos y 14 segundos en el año, con referencia al calendario tropical. Entonces, la reforma nace en sí porque tenían una necesidad de poner en práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento. Recuerdo que los concilios son unas reuniones de la Iglesia Católica en la cual se determinan nuevos ajustes sobre la doctrina. Volvamos al tema. Entonces, hicieron este Concilio de Trento para poder ajustar unos errores que habían dejado en el Concilio de Nicea, ¿cierto? Entonces estos manes dijeron, básicamente lo que hay que corregir es el momento en el que se fija la celebración de la Pascua, pero en el momento astral, ¿sí o no? Y la relación con las demás fiestas religiosas. Básicamente el problema de ellos es que no podían alinear con una regularidad el calendario litúrgico y el calendario civil. Entonces se constituyó la comisión del calendario. Y esta gente no escatimó en nada, llamaron lo mejor de lo mejor en astronomía para la época, al destacadísimo astrónomo Cristóbal Clavio y a Luis Livio. El señor Clavio, quien pertenecía a la orden jesuita, el man sabía cositas y tenía muy buena reputación como matemático y astrónomo. Fue tanto así que el mismísimo Galileo le solicitó su aval científico en sus observaciones con el telescopio. Pues ya se pueden imaginar la magnitud de este señor. Mientras tanto, el señor Lilio sabemos que fue el principal autor de la reforma del calendario, pero este man estuvo de malas, se murió en 1576 sin haber culminado el proceso. En sí la reforma, muchachos, tuvo dos aspectos principales. Por una parte, dado que el equinoccio de primavera se les había adelantado 10 días, se suprimieron estos para ajustar el ciclo de las estaciones, y ese ajuste se llevó a cabo el 4 de octubre de 1582. Pasó lo siguiente, fue muy bacano, o sea, ese día cayó un jueves y al otro día se despertaron viernes 15 de octubre. Qué interesante. Pero bueno, como tal el calendario gregoriano solucionó el problema eliminando algunos días bisiestos y ajustando el calendario de la siguiente manera con relación entre el año tropical y el desfase que había con el juliano. Entonces le van a poner mucho cuidado para que no se pierdan. El año bisiesto solo ocurriría en los años divisibles por 4. Hasta aquí como lo conocemos y como lo viviremos este año que nos viene, que es el 2024. Este episodio se graba en diciembre del 23, pero solo hay una excepción con los años divisibles por 100, pero no con los que son múltiplos de 400. Para ponérselos en una forma más clara, todos los años múltiplos de 100 no van a ser bisiestos, pero los años múltiplos de 400 sí. Otro de los datos curiosos es que con las aproximaciones del calendario gregoriano se tiene un desfase de un día aproximadamente cada 3323 años respecto al año tropical.
Ojo pues que el calendario gregoriano se ajusta a 365 días, 24-25 de duración del año y nos deja una diferencia así como de 0,003 días al año de error. Así como para decírselo de una manera más fácil, se adelanta cerca de medio minuto cada año, algo aproximado a 26 segundos por año. Pero hay que tener en cuenta que debido a que la precisión de los equinoccios no es la más constante, ellos se mueven por donde quieren, y si a esto le sumamos el movimiento del perihelio, les recuerdo que el perihelio es el punto donde la Tierra está más cerca al Sol. Ahora sí, volvamos al tema del error que nos presenta el equinoccio. Como tal, el equinoccio sería el vernal astronómico, que es variable. Pero ¿qué es un equinoccio vernal astronómico? ¿Qué es eso? Pues no es más que el momento del año en que el Sol cruza sobre el ecuador celeste, moviéndose del hemisferio sur al hemisferio norte. Mejor dicho, es el cambio de estación, primavera en el norte y otoño en el sur. Esto ocurre alrededor del 20 de marzo. Esta imprecisión en los equinoccios hace que el error se modifique y ya pase a un día cada 7.700 años aproximadamente. Y después de dar estas cifras podemos entender por qué el calendario juliano es el calendario civil por excelencia. Además, en el calendario gregoriano, muchachos, otro de los puntos de importancia es la diferencia de la duración de los meses. Entonces no le olvide que tenemos meses de 28 días, de 29, de 30 o de 31, ¿cierto? Y el hecho de que la semana se utiliza casi universalmente como una unidad de medida laboral, pero esta no está integrada implícitamente en el mes, de tal forma que el número de días laborales, como lo vivimos actualmente, en un mes puede variar de entre 24 y 27 días. Bueno, muchachos, y continuando con los datos curiosos del calendario gregoriano, tengo que contarles que se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía su influencia, pero en esos países no católicos dijeron no, aquí no. Entre estos países están los protestantes, los anglicanos, los ortodoxos y otros, ¿cierto? Este calendario no se implantó hasta varios años o siglos después, y miren esta perlita, incluso en algunos de estos países se le sigue llamando calendario juliano, para no reconocer la autoridad del Papa de Roma y su implantación, y eso que ya llevamos 500 años con él. Un ejemplo de esto es el Reino de Gran Bretaña y en su momento sus colonias americanas, que solo lo reconocieron hasta 1752. Estas posiciones inflexibles son tan fuertes, muchachos, que en países donde el calendario gregoriano es oficial, las iglesias ortodoxas, excepto la de Finlandia, sigue utilizando el calendario juliano o en su efecto modificaciones del mismo, o sea, diferentes al calendario gregoriano. Ellos nunca van a decir que usan el calendario gregoriano, a pesar de que esta es la base sobre la que estamos llevando todo el tema civil. Incluyen países con un año eclesiástico o religioso diferente al que se estableció en la reforma gregoriana del siglo XVI. En este segmento, muchachos, vamos a hablar de los calendarios religiosos, los cuales nos sirven para tener un orden en el tiempo, sea bajo sistemas lunares, solares o lunisolares. Gracias a estas normas es que podemos celebrar diferentes festividades, tener puntos de referencia y planificar vacaciones, recordar nuestros aniversarios y muchas otras cosas más. Así que vamos a darle. Primero de los calendarios religiosos que vamos a abordar es el católico, y no podemos hablar de este tema sin hablar de nuestros amigos los romanos, quienes a través de su vasta historia contaron el tiempo con diferentes cómputos. Lo primero que estos manes hicieron consistió en empezar a contar a partir del año de la fundación de Roma, es decir, ad urbe condita. Esta es la expresión en latín que usaban para referirse a esto. Esta fecha, muchachos, se sitúa en la sexta olimpiada. Para que nosotros lo entendamos, es más fácil decir que es en el 753 a.C. Para que sepan, esta fecha solían abreviarla comúnmente con las letras A, U, C, pero un poco más adelante se comenzaron a registrar su historia a través del sistema consular, que básicamente es indicar un suceso o llevar un registro teniendo en cuenta el cónsul que era nombrado en el momento. Otra de estas formas de contar el tiempo se realizaba siguiendo las llamadas eras provinciales, como lo fue en su momento la era de Diocleciano o la era de Cesarea de Antioquía o la era
hispánica que empezaba el 38 a.C., siendo el punto de referencia quién gobernaba o a quienes gobernaban en el momento de los hechos o la realización del recuento. Desde este punto como referencia, les recuerdo que el Imperio Romano se convirtió al cristianismo oficialmente el 380 después de Jesús, cuando el emperador Teodosio dijo, ¿sabe qué? Unifiquemos esto y ahora en adelante todos vamos a profesar la fe cristiana niceo. Mejor dicho, este man lo que hizo fue decir, de ahora en adelante todos vamos a seguir las enseñanzas del Concilio de Nicea. Bueno, muy a pesar de estos cambios propuestos por Teodosio, la llamada era cristiana no surgió hasta el año 607 después de Cristo, cuando el pontífice Bonifacio IV, le recuerdo que pontífice es el máximo jerarca de la Iglesia romana. Antes de ser cristianos, el título lo tenía el emperador y después el título lo ostenta el obispo de Roma. Volvamos al tema que me desvió un poquito. Continuemos en el año 607. Dio inicio como tal al conteo y la fecha de referencia fue el nacimiento de Cristo, que en un principio no se conocía con exactitud, así que un monje rumano, Dionisio el Exiguo, o matemático el muchacho, emprendió la tarea muy juicioso y basándose en la Biblia y otras fuentes históricas, este man le trabajó a esto de gallo a grillo entre los años 526 y 530, y según sus estudios habían fechado el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre del año 753 AUC. El año siguiente, el 754 AUC, pasó a ser el año 1 antes de Cristo, o sea, el Anno Dominicus o año 1 del Señor. Acá la curiosidad es que los años anteriores siguieron contándose como años AUC y así se siguieron contando hasta que finalmente en el siglo XVII se comenzaron a contar los años anteriores al año Domini como años antes de Cristo, AC, y los posteriores son años después de Cristo. Pero las cosas curiosas no paran acá, pues en la actualidad hay un consenso en situar el nacimiento de Cristo, óigase bien, de 5 a 7 años después de la fecha fijada por el Exiguo. A ver, en realidad faltan datos exactos para proponer una fecha exacta y decir, esta fue, aquí es, esta es la real. Y de todos modos no es realista pensar siquiera en corregir el error. Por otra parte, una de las cosas que pasaron cuando comenzó la cuenta de la era cristiana es que no existía el concepto matemático de cero y los años se contaban ordinalmente. ¿Cómo así? O sea, primer año, segundo año, tercer año, etc. Les cuento que en este calendario está estrechamente enlazado con el inicio del calendario gregoriano, pues el 1 de enero del año 1 después de Cristo, que da comienzo a la primera década del siglo I y el primer milenio. El primer año antes de Cristo corresponde al mismo año 753 AUC, puesto que Cristo nació hacia el final, el 25 de diciembre. Así pues, no hay año cero. Entonces la Iglesia Católica estableció así el origen del calendario. El primer milenio, primeros 1000 años, transcurrió entre el 1 de enero del año 1 y el 31 de diciembre del año 1000, algo muy similar a lo que indicó para el primer siglo, el cual transcurrió entre el 1 de enero del año 1 y el 31 de diciembre del año 100. Hasta acá vamos con la parte civil de este calendario. Vamos a continuar con la parte religiosa o el calendario litúrgico. Y esta es la parte que comprende las celebraciones que conmemoran la historia de la salvación a lo largo del año. Esto es lo que se denomina año litúrgico. Pero estos manes de la iglesia también le agregaron otras celebraciones como las que recuerdan y veneran a los santos. Es decir, le metieron santos y mártires a las fechas importantes. Como tal, estas celebraciones tienen una fecha fija anual y en algunos casos puede ocurrir en días distintos año tras año. Un ejemplo de esto son el bautizo de Cristo, que se celebra en enero, o la fecha de Cristo Rey, que se celebra en noviembre. Estos cambios en sí, muchachos, se relacionan con la Pascua. Para la iglesia, la Pascua es el pilar sobre el cual se articula todo el año litúrgico, lo que afecta a la Semana Santa, a la Cuaresma y el miércoles de ceniza, y a otras celebraciones que se toman en base a ella. Entre estas están el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y el Buen Pastor. Como la Pascua siempre se celebra un domingo, las fechas de las demás celebraciones también estarán estrechamente relacionadas en un ciclo semanal.
Entonces aquí va un ejemplo, pues, la solemnidad de la Santísima Trinidad 56 días después de la Pascua, que corresponde al domingo siguiente de la solemnidad del Pentecostés. Y la del Sagrado Corazón de Jesús 68 días después de la Pascua. Siempre tiene lugar el viernes siguiente a la solemnidad del Corpus Christi. Una cosa importante, muchachos, es que cabe la posibilidad que las diferentes celebraciones eclesiásticas se crucen o coincidan, así que tenemos que tener en cuenta que estas celebraciones se dividen en tres tipos y son memoria, fiesta y solemnidad. Según cada tipo se introduce una jerarquía, por decirlo así, en las celebraciones y esta se tiene en cuenta para resolver cómo se debe actuar en caso de que en un mismo día coincidan dos celebraciones. Una correspondiente al año litúrgico y la otra a la conmemoración de un santo. Así que en estos casos se aplica también la tabla de precedencia de los días litúrgicos, la cual es bastante específica sobre los rangos. Mejor dicho, en la iglesia prefieren entonces la celebración de más alto rango según la tabla de precedencia. Esta tabla la pueden encontrar en Facebook en De Otra Forma Podcast, al igual que en Instagram en De Otra Forma Podcast. Y bueno, acá dejamos el calendario católico. Continuando con los calendarios religiosos, es el turno del calendario babilónico. Este era un calendario lunisolar con años que contenían 12 meses lunares. Estos meses comenzaban cuando una nueva luna creciente era vista por primera vez baja en el horizonte occidental al atardecer. A los 12 meses se le agregaba un mes más intercalar, según fuera necesario por decreto. Por otra parte, el comienzo de año ocurría cerca del equinoccio de primavera, con su equivalente el calendario gregoriano del mes de marzo. Les cuento que el calendario se basa en un predecesor sumerio de la tercera dinastía de Ur, el cual fue conservado en el calendario Uma de Shugli. Estamos hablando de un calendario que tiene sus bases hacia el 2100 a.C. y para entender un poco mejor debemos tener en cuenta cómo se denominaban los meses y para empezar tenemos que tener en cuenta que la palabra para mes era Ar-U, pero para nombrar el mes se le anteponía la palabra Arad, que era el genérico de Aru. Acá, muchachos, encontramos una diferencia con algunos calendarios y es que aunque están consagrados a una deidad, no llevan su nombre. Por ejemplo, el primer mes se llama mes del comienzo. No vamos a maltratar un idioma que no conocemos, así que vamos a encontrar una tabla con los nombres de cada mes, la deidad regente y sus equivalentes en hebreo y en el calendario gregoriano. Esta tabla la publicaré en Facebook en De Otra Forma Podcast, en Instagram en De Otra Forma Podcast. Por cierto, a la deidad principal de los asirios se le asignaba el mes intercalar sobrante, o sea, ese mes que teníamos que meter ahí para poder ajustar el tiempo, lo que demuestra que el calendario tiene su origen en la época babilónica, pero no en la posterior asiria. Siguiéndoles con el cuento, hasta el siglo V, este calendario era totalmente observacional. Pero a partir del 499 a.C., estos manes dijeron, no, la cosa debe cambiar y los meses empezaron a ser regularizados. Dentro de un ciclo lunisolar de 19 años, equivalente a 235 meses. Acá va el dato curioso, y es que aunque suele denominarse ciclo metónico en honor a Metón de Atenas, quien nació en el 432 a.C., Metón probablemente le dio copiar y pegar al calendario babilónico. Así que regresando al tema, les cuento que siguieron así, no tuvieron más de 2 o 3 excepciones aisladas, pero hacia el 380 a.C. los meses del calendario se regían por un ciclo sin ninguna excepción de la siguiente forma. El ciclo de 19 años se intercalaba con un mes entre febrero y marzo, con excepción al año número 17 del ciclo, cuando se le volvía a agregar un mes entre agosto y septiembre. Acá les va otro dato curioso, y es que durante ese periodo, el primer día de cada mes, se comenzaba con la puesta del sol, seguía siendo el día en que se veía por primera vez la luna creciente nueva. Ojo pues que estos manes nunca utilizaron un número determinado de días en ningún mes. Lo que sí hacían era que contando a partir de la luna nueva, celebraban cada séptimo día como día sagrado y también llamado día del mal, lo que significaba no acto para actividades prohibidas. La cosa es que en estos días se les prohibía a los funcionarios realizar diversas actividades.
y a los hombres de a pie pues pedir un deseo a su Dios. Eso sí, el día 28 era conocido como el día de ofrendas. Muchachos, cada mes sagradamente cada uno de ellos hacía ofrendas a sus dioses. Al parecer al anochecer para evitar las prohibiciones. Se tenía unos días específicos en el mes para hacer las ofrendas a diferentes dioses de la siguiente manera: Marduk e Ixtar el día 7, Ninlil y Nergal el día 14, Sin y Shamash el día 21 y Enki y Mac el día 28. Se encontraban algunas tablillas en los reinados de Ciro el Grande y de Cambesis II en el siglo VI a.C. y estas indicaban que estas fechas eran a veces aproximaciones por la lunación. ¿Lunación? ¿Qué es eso? Pues les recuerdo que es el periodo de tiempo que transcurre entre dos lunas nuevas consecutivas. Volviendo al tema, esas fechas de las ofrendas eran aproximadas por la lunación de 29 a 30 días. Contenían básicamente 3 semanas de 7 días y una de 8 o 9 días. Inclusive lo que rompía el ciclo continuo de los 7 días eran estos cambios en la última semana. Bueno, y no podemos continuar con el calendario babilónico si no contamos que durante el cautiverio babilónico de los judíos por allá en el siglo VI a.C., los nombres de los meses babilónicos fueron adaptados en el calendario hebreo, a tal punto que la expresión Zapatú o Sabatú, que significa como la luna llena, es fusionada con el hebreo Shabbat, pero este es mensual en lugar de semanal. Se considera una forma de Sabbat sumérico, el descanso medio. Según algunos historiadores como Marcelo Craveri, el sábado se derivó casi con certeza del Shabbatú babilónico, la fiesta de la luna llena, pero habiéndose perdido todo rastro de tal origen, los hebreos ni cortos ni perezosos atribuyeron toda la leyenda bíblica. Y bueno, muchachos, aquí vamos a parar con el calendario babilónico. Bueno, muchachos, vamos a hablar de un calendario con un alto componente de matemáticas, en el cual hay que saber calcular muy bien para no perderse. Y sin decir más, comenzamos con el calendario hebreo, también conocido como calendario judío, y como tal es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, así como en el de la Luna al rodear la Tierra mes a mes. En este calendario como tal, el comienzo es en el mes de Nisán, al haber sido aquel en el que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los faraones de Egipto. Este tendría un equivalente en el calendario gregoriano entre marzo o abril. El pueblo judío nos dejó un gran legado en sus calendarios al resto de la humanidad, y es el ciclo semanal de 7 días. Pero acá viene la primera gran curiosidad, y es que este calendario se basa en un complejo algoritmo el cual permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año. Todo esto basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, los cuales lo llevó a dejar desde un primer momento las observaciones empíricas de que se valieron hasta que se generó este complejo algoritmo. Así los distintos periodos, tiempos y fechas claves en el mundo judío pudieron ser integrados. Cuando este algoritmo se usa para el cálculo de las solemnidades judías, se refiere a él en ocasiones como el calendario litúrgico judío. Como dato a tener en cuenta es que la versión actual del calendario hebreo, por la que se rigen las festividades en la actualidad, fue concluida por Eliel II hacia el 359. Miren pues lo que son las coincidencias, pues en su complejidad tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que hayan tenido el uno sobre el otro. Esto es algo que comparte también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam en el siglo VII después de Cristo. En cambio, se distingue del calendario gregoriano, siendo este un calendario puramente lunar. La longitud media solar del calendario judío es de 365,2468 días, es decir, que dura 365 días, 5 horas y 55 minutos, 23,55 segundos por año, por lo que es casi 7 minutos mayor que el año trópico. Otro de los puntos importantes es que comienza con el Génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía el 7 de octubre del año 3760 a.C.
equivalente al mes del Tishiret del año 1. Acá estos manes tienen una diferencia con respecto a otros calendarios y es que el día comienza en el ocaso y culmina en el siguiente ocaso. Mejor dicho, un día se cuenta de una puesta de sol hasta la otra puesta de sol, a diferencia del día según el gregoriano que se parte exactamente a la medianoche. Y hablando de que los días de la semana cómo comienzan, les cuento que la semana hebrea se basa en los días de la creación, según se relata el primer capítulo del Génesis, siendo su nombre del mismo que se le adjudica en la Biblia, que son simplemente los nombres de los números ordinales en hebreo, del primero al sexto. El sábado, que es el séptimo día en el que Dios descansó su labor en el Génesis, o sea, el Sabach, día de descanso, nombre que fue adoptado por una buena parte de lenguas, entre ellas pues el español y esto, si quieren conocer más, escuchen el primer episodio del podcast de lunes a domingo. Continuando con el tema y basándonos en el relato bíblico, comienza la semana hebrea el día domingo y no el lunes como en las sociedades occidentales y culmina el sábado, el día consagrado al descanso. Con el tema de los meses pasa algo. Previamente los meses hebreos eran denominados tan solo por su orden numérico, comenzando en la primavera boreal por el primero, Nisan, y culminando con el 12avo, Adar. Les recuerdo que los meses hebreos oscilan entre 29 y 30 días y son de la siguiente forma. El mes 1, Nisan, 30 días, quedaría entre marzo y abril. El mes 2, Iyar, es entre abril y mayo. El mes 3, Sivar, mayo o junio. El mes 4, Tamuz, entre junio o julio. El mes 5 es Ab, julio o agosto. El mes 6, Elub, agosto o septiembre. El mes 7, Tishrei, septiembre o octubre. Shesban es el mes 8, llamado también Masheskam, que es entre octubre o noviembre. El mes 9 es Shislev, entre noviembre y diciembre. Tebet es el mes 10, entre diciembre o enero. El 11 es Shevat, entre enero o febrero. El 12, Adar, entre febrero o marzo. Y para concluir con los meses de un año hebreo, les cuento que este incluye un ciclo completo de 4 estaciones del año y a su vez se debe contar con un número exacto de meses lunares, 12 meses en un año simple, así como 13 en un año bisiesto o preñado. ¿Cómo que año preñado? ¿De qué se trata eso? A ver, les explico. La cosa es más o menos así. El año hebreo bisiesto es un año de 13 meses, o año preñado, o año embolismal. Como tal, el embolismo es la adición de un mes agregado como si fuera el feto de una mujer embarazada. De ahí que los métodos de institución de tal año se llamen ibur, en hebreo, preñamiento, o en castellano, embolismo. O sea, hace que el embolismo del calendario hebreo consiste en la duplicación del mes de Adar, de manera que se intercala con un nuevo mes de 30 días llamado Adar A, antes del mes de Adar original, que pasa a llamarse Adar Tis. Eligieron este mes justamente porque el mes de Adar está justo antes del mes Nisan, el mes de la primavera, el de la salida de Egipto, en el que cae la Pascua judía. Otro motivo radica en que Adar era antiguamente el último mes del año e históricamente se prefería hacer el agregado a fin de año. Entonces, el método del embolismo original se desarrolló alrededor del siglo VI a.C., estableciendo que había que agregarse un mes más en 3 años de cada ciclo de 8. Este método había sido perfeccionado hacia el siglo V a.C. y allí se estipuló que en adelante el mes agregado había de hacerse en 7 años por cada ciclo de 19. Así que se estima que las técnicas tienen unas raíces en los conocimientos de astronomía y los babilónicos, que fueron muy adelantados para su época, y también se copiaron un poquito del astrónomo griego Mentón. De hecho, una curiosidad es que cada 19 años coincidan entre sí las fechas del calendario hebreo y el gregoriano. Aún puede existir un desfase de 1 o 2 días debido a los movimientos que hacen estos manes en el calendario hebreo por motivos religiosos. Sin embargo, se cree que la razón por la cual Eliab II publicó el calendario hebreo, tal como se utiliza desde su época hasta nuestros días, proviene de una de las decisiones tomadas por el cristianismo en el primer concilio de Nicea, el cual celebraron el 325 después de Cristo.
que lo presidió el mismísimo emperador Constantino I el Grande. Acá les recuerdo que según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret fue crucificado el Viernes Santo, coincidente con el viernes de Pascua judía. Pero estos manes en pleno concilio, para desmarcarse de los judíos, decidieron prescindir de la necesidad de averiguar año tras año la fecha exacta de la Pascua judía. Así que se estipuló que el primer día de la Pascua cristiana, el domingo de Pascua o de Resurrección, se celebre el primer domingo después de luna llena, inmediatamente después del equinoccio de primavera, o sea, entre finales de marzo y principios de abril. Hay que resaltar que al independizarse el calendario litúrgico cristiano del hebreo, este fue perdiendo la flexibilidad y el equilibrio que caracteriza al hebreo, lo que terminó causando varios siglos después el desplazamiento de la Pascua cristiana hacia el invierno. O sea, esto lo tuvo que corregir el Papa Gregorio por medio de su calendario porque el desfase ya era bastante grande. Pero bueno, no vamos a dejar las festividades principales de los judíos sin ser mencionadas, y estas son las que aparecen en la Torá, libro sagrado del judaísmo. Vamos a comenzar hablando del Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Se celebra en septiembre u octubre y conmemora la creación del mundo y el juicio de Dios sobre la humanidad. La segunda es el Yom Kippur, el día de la expiación, que se celebra 10 días después del Rosh Hashanah, y es el día más sagrado y solemne del año. Los judíos ayunan, se arrepienten de sus pecados y piden perdón a Dios y a sus semejantes. Vamos a continuar con el Sukkot, la fiesta de las cabañas, que se celebra 5 días después del Yom Kippur y dura una semana. Los judíos construyen cabañas de ramas y hojas para recordar la vida nómada de sus antepasados en el desierto tras salir de Egipto. El Pasaj, o sea, la Pascua, que se celebra en marzo o abril y conmemora la liberación de los judíos y la esclavitud egipcia. Los judíos se comen un pan acimo y otros alimentos simbólicos que evocan el éxodo. Ahora vamos con el Hanukkah, la fiesta de las luminarias, que se celebra en diciembre y conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos y la recuperación del templo de Jerusalén. Los judíos encienden una vela cada noche durante 8 noches en un candelabro especial llamado menorá. Por último vamos a abordar el Purim, la fiesta de las suertes, que se celebra en febrero o marzo y celebra el triunfo de la reina Esther sobre el malvado Hamán, que planeaba exterminar a los judíos en Persia. Los judíos leen el libro de Esther, se disfrazan, intercambian regalos y comen dulces. Los judíos tienen muchas fiestas más, pero vamos a dejar esta lista aquí, ya que son bastante la cantidad de fiestas y estas serían las principales. Mi último dato curioso es que la complejidad del calendario hebreo ha hecho que el cálculo de sus fechas se convierta en un objeto de estudio matemático. Para ir combinando con este calendario hebreo, les cuento que su tradición e intrincadas reglas para evitar la superposición de sus celebraciones requeriría varios episodios, que espero que algunos entiendan que solo di las nociones generales. Bueno, y aunque hay mucho más tela para cortar, hasta aquí vamos con nuestros amigos los judíos. Bueno muchachos, esta vez voy a contar acerca del calendario musulmán islámico o Hijri. Este es el calendario que rige a todos los musulmanes. Es un calendario lunar que consta de 12 meses lunares con un año de 354 días o 355. Se utiliza para determinar los días apropiados de las festividades y los rituales islámicos. Un ejemplo de esto es el periodo anual de ayuno y el momento apropiado para hacer el Hajj, que es decir, ir de peregrinación a la Meca. Como dato relevante, en casi todos los países donde la religión predominante es el Islam, el calendario civil es el gregoriano, pero el calendario religioso es el musulmán. Como tal, este comienza el 16 de julio del año 622 del calendario gregoriano, fecha en que Mahoma, profeta del Islam, tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia Medina o Hégira por la persecución de sus adversarios. Tiene la particularidad que en este calendario es indicado con las letras HA, que significa Ano Herejía, que quiere decir años antes de la Égira, y actualmente estamos en el año 1445 AH. Este episodio se graba en diciembre 2023. Viendo al tema, el calendario musulmán se basa en un ciclos lunares de 30 años, de 360 lunaciones
Esto viene desde la tradición sumeria. Los 30 años del ciclo se dividen en 19 años de 354 días y 11 años de 355. Los años de 354 días son años simples, se dividen en 6 meses de 30 días y otros 6 meses de 29, mientras que los años de 355 días se llaman años intercalares y se dividen en 6 meses de 30 días y otros 5 de 29 días. Años y meses van alternando. Ojo al siguiente dato, y es que cada 33 años musulmanes equivalen a 32 años gregorianos. Por otra parte, los nombres de los meses del calendario islámico se refieren a los atributos de Dios o a las estaciones del año. Dejo una tabla en nuestras redes en Facebook y en Instagram en De Otra Forma para que la puedan ver ahí. Les cuento que este calendario tiene la particularidad que el día musulmán comienza con la caída del sol y el mes empieza unos 2 días después de la luna nueva, cuando comienza a verse el creciente lunar. Para esto se debe tener unas consideraciones del método de observación tradicional del calendario islámico. Consiste en avistar la luna creciente, hilal, en el horizonte occidental poco después del atardecer. Al final de cada mes lunar, si la luna creciente es visible, el nuevo mes comienza al día siguiente. Pero si no es visible, el mes actual se completa con 30 días y el nuevo mes comienza al día siguiente. En realidad este método depende de varios factores como la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la visibilidad del cielo. Todo esto puede traer variaciones en el inicio y en el fin de los meses entre diferentes países o regiones. Como para ser despistado, pues se pueden imaginar cómo termina uno. Algunos musulmanes siguen el criterio de la observación local, o sea, solamente aceptan el testimonio de los avistadores de la luna de su propia localidad, pero hay otros que siguen el criterio de la unidad global. O sea, que aceptan el testimonio de los avistadores de la luna de cualquier parte del mundo. En sí, este método tradicional se basa en la práctica del profeta Mahoma y sus compañeros que seguían el mandato coránico de observar la luna para determinar el inicio de los meses. Hay una particularidad adicional con estos manes. Y es que aunque los astrónomos musulmanes hace mucho tiempo desarrollaron un calendario tabular que permite predecir las fechas de los meses lunares basándolo en cálculos matemáticos y astronómicos, este calendario no es aceptado por todos los musulmanes que prefieren seguir el método tradicional de la observación de la luna para determinar el inicio y el fin de los meses. Como resistente al cambio esta gente. Y más sabiendo que si el calendario islámico se prepara utilizando estos cálculos, pues todo el mundo musulmán podría utilizarlo para satisfacer sus necesidades, del mismo modo que nosotros usamos el gregoriano. Pero hay opiniones contradictorias, que si es delictivo hacer esto, y es que una gran mayoría de los teólogos se opone al uso del cálculo, alegando que este último no se ajustaría a las recomendaciones que Mahoma dio de observar la luna nueva de Ramadán y Shawwal para determinar el comienzo de estos meses. Pero en cambio, algunos juristas islámicos no ven alguna contradicción entre las enseñanzas de Mahoma y el uso de estos cálculos para determinar los comienzos de los meses lunares. Consideran que las recomendaciones de Mahoma se adaptaban a la cultura de la época y no deben de confundirse con actos de culto. Bueno, y como ya lo han escuchado acá en este podcast, no tomamos partido en este tipo de disputas, así que con este dato finalizamos el tema del calendario. Ahora, continuando en el Oriente, vamos a hablar del calendario persa o calendario iraní. Es un calendario solar en el que el año comienza en el equinoccio de marzo. Para que tengamos claro, el año 1402 del calendario persa comenzó el 21 de marzo del 2023 y terminará el 20 de marzo del 2024. Como tal, es el calendario oficial en Irán y en Afganistán. Como dato curioso, en Irán la fiesta más grande del año es el Nowruz, el día del año nuevo. Siempre comienza el primer día de primavera en el momento exacto del equinoccio, lo que significa que cada año del Nowruz comienza en una hora diferente. Algo único en este calendario es el hecho de que podemos comenzar el 21 de marzo a las 5:32 am, mientras que al año siguiente puede ocurrir el 20 de marzo a las 11:54. Cada iraní sabe el momento exacto en el que jubileo comienza. Profundizando en la parte histórica, fue el rey Hatshepsut
en el año 800 a.C., quien constituyó este calendario. Él mismo instituyó la fiesta del Nowruz o Año Nuevo. Esta era la rumbita o fiesta civil que conocían los persas. Algunos le atribuyen al jefe de los carimios persas de Jelaledín, y lo que hizo este man fue conformar un calendario que dicen que es preferible al gregoriano, pues en el que está fijada la fecha de renovación del año solar en el día de equinoccio de primavera. De todas formas, es cierto que los persas tomaron el calendario de los caldeos con un año de 360 días y agregaron 5 o 6 complementarios. Es tan exacto este antiguo calendario persa, llamado todavía Yedetgirdike. Este era el que trataban de establecer en Francia en 1793, cuando comenzó la era republicana. Ya un poco más acá en la historia, les cuento que en su era actual el calendario fue adoptado en 1925 en Irán y se considera más preciso que el gregoriano por una simple bobaita. Pues el gregoriano hay un error cada 3.320 años aproximadamente, mientras que en el persa el mismo error aparecería cada 3.5 millones de años. Esta gente sí que sabe de precisión. Por su parte, en Afganistán adoptó el calendario persa en la forma Yalalí, que es más antigua. Bueno, entremos en materia en sí. El calendario persa tiene 6 meses con 31 días. Los 5 meses siguientes son con 30 y el último de 29 o 30 según sea bisiesto o no. Les recuerdo que el año comienza en Nowruz, que coincide con el calendario gregoriano con el 20 o el 21 de marzo. En el tema de los días, el primer día es el domingo, ¿cierto? Segundo lunes, tercero martes, cuarto miércoles, quinto día jueves, el viernes es el día más importante, que es el día de la reunión, y el sábado es el día de la tierra. Como podemos notar, este básicamente es un calendario nominal. Bueno, y no nos íbamos a ir sin contarles las festividades del calendario persa. Como tal, son celebraciones que reflejan la cultura, la historia, la religión de Irán y de Afganistán. Algunas de las festividades más importantes: el Nowruz es el año nuevo persa y se celebra el primer día de la primavera. Suele coincidir con el 20 o 21 de marzo del calendario gregoriano. Esta es una fiesta de origen zoroástrico que simboliza el renacimiento, el cambio y la esperanza. Durante el Nowruz, las personas se visitan entre sí, se entregan regalos, decoran sus hogares, preparan comidas especiales y realizan una serie de rituales tradicionales. Vamos con el Sista Bedar. Es el 13º día del año nuevo y se celebra al aire libre. Para alejar a la mala suerte, las personas salen a la naturaleza, hacen picnics, juegan, cantan y bailan. También realizan el ritual de tirar al agua el sasset, que es un plato de brotes de trigo o lentejas que se colocan en la mesa de Nowruz como símbolo de la vida. Continuamos con el Yalda. Es la noche más larga del año y se celebra en la noche del 20 o 21 de diciembre. La palabra Yalda significa nacimiento y representa el renacimiento del sol y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Durante el Yalda, las personas se reúnen para comer frutas secas y nueces, leer poesía, cantar canciones y pasar tiempo juntos. El Meregán es una festividad antigua que se remonta a la época preislámica. Se celebra el 16 del Mer, el séptimo mes del calendario persa. Durante el Meherán, las personas se visitan entre sí y se entregan regalos. También se realizan actividades al aire libre, como montar a caballo, cantar y bailar. Meherán celebra el amor, la amistad, la gratitud y la victoria del bien sobre el mal. Y bueno, chicos, fue un placer hablarles sobre el calendario persa. Aquí terminamos. Ahora vamos a continuar con uno de los calendarios más complejos, el calendario azteca o mexica, que fue utilizado para el conteo del tiempo por los habitantes del centro de México y las zonas aledañas antes de la llegada de los españoles. Como tal, muchachos, el calendario azteca es una obra maestra del arte y la ciencia de los mexicas. O sea, estos manes pertenecen a una civilización que dominó el centro de México entre los siglos XIV y XVI. O sea, ellos lograron crear un sistema de medición del tiempo basado en la observación de los astros y en armonía con la naturaleza. O sea, el calendario azteca
también refleja la religión y la mitología. Esta gente creían en un destino cósmico y en la necesidad de honrar a sus dioses con ofrendas, sacrificios. De hecho, con ellos tenemos un enfoque diferente, pues el calendario azteca se basa en el conocimiento de los ciclos astronómicos y en la cosmovisión de los aztecas. Con ellos tenemos el siguiente dato curioso: creían en la existencia de 5 soles o eras cósmicas, cada una con su propio destino. Como tal, las 5 eras del calendario azteca son los ciclos de la creación y destrucción del mundo según la mitología mexica. Ellos a cada uno le dieron un nombre, una duración y una causa de su fin, y un símbolo que lo representaba en la piedra del sol. Bueno, aquí les va las 5 eras. Primera era 4 Jaguar. Es la primera era, duró 676 años y terminó cuando los jaguares devoraron a los humanos gigantes que habitaban la tierra. Y su símbolo es un jaguar con una mano humana en la boca. La segunda era es 4 Viento. La segunda era duró 364 años y esta finaliza cuando un gran huracán arrasó con todo lo que había en la superficie. Esto fue tan trascendental que los humanos se convirtieron en monos y su símbolo es una cabeza con una oreja de viento. La tercera era es 4 Lluvia de Fuego. Esta era duró 312 años y terminó cuando una lluvia de fuego cayó del cielo y quemó todo lo que había. Y en esta era los humanos se convirtieron en pájaros. Su símbolo es una casa en llamas. Cuarto de Agua es nuestra cuarta era. Duró 676 años y terminó cuando el gran diluvio inundó el mundo. En esta era los humanos se convirtieron en peces y su símbolo es una concha de caracol. 4 Movimiento es la quinta era y es la era actual y comenzó en el año 3113 a.C. Según la profecía, esta era terminaba cuando ocurra el gran terremoto que hará que el sol se detenga y se oscurezca. Su símbolo es el rostro del dios Sol, Tinatiuc, con la lengua de cuchillo. Yo particularmente espero que no se vaya a cumplir esas profecías de la quinta era, porque no sé esta vez en qué nos vamos a convertir los humanos. Volvamos al tema y les cuento que el calendario azteca está compuesto por 3 cuentas: el calendario solar o civil, el calendario ritual o sagrado y el calendario venusino. Vamos a empezar por el calendario solar, que tiene 365 días, divididos en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días adicionales al final de año. Esta gente no se complicó para ajustar el calendario, ya que les servía para orientar las actividades cotidianas como la agricultura, las celebraciones y los demás tributos y eventos sociales. Por otro lado, el calendario ritual tenía 260 días divididos en 20 meses de 13 días cada uno. Este calendario tenía un carácter adivinatorio y místico, señalando las fechas propicias para realizar rituales, ofrendas, sacrificios y viajes. Lo curioso es que cada día tenía un nombre formado por un número del 1 al 13 y un signo de los 20 existentes, como caimán, viento, casa, lagartija, pues entre otros. Y por último tenemos el calendario venusino. Este tiene 584 días, se basa en el ciclo del planeta Venus, siendo este de suma importancia para los aztecas, ya que lo asociaban con el dios Quetzalcóatl, siendo este el calendario en el que se usaba para predecir los fenómenos astronómicos como los eclipses, las fases de la luna y el paso de los cometas. Pero como ya hemos visto que estos calendarios así no pueden ser fáciles, les cuento que estas 3 cuentas se combinaban para formar un ciclo de 52 años llamado Xiumolpilli o atadura de los años. Ojo al siguiente dato, que se requería el transcurso de 18.980 días para que se agotaran todas las posiciones posibles de un día cualquiera en el calendario ritual dentro del calendario solar y viceversa. Esto era tan esperado que al final de cada ciclo de los 52 años, esta gente realizaba una ceremonia llamada Fuego Nuevo, en la que renovaban el fuego sagrado y esperaban la aparición de la estrella polar como confirmación de la continuidad del mundo. En sí, la mejor descripción del calendario azteca se representa en un monolito de piedra llamado Piedra del Sol. Esto fue descubierto en 1970 en la Ciudad de México. La Piedra del Sol tiene forma de disco
y muestra el rostro del dios solar Tonitiuh en el centro, rodeado de varios anillos concéntricos con símbolos y figuras que corresponden a los días, los meses, los años y los siglos del calendario azteca. Vamos a continuar con las curiosidades y esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica que veníamos trayendo. Viene un dato curioso tras el otro. El primero es que el calendario azteca estaba pintado de colores que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. El segundo es que el calendario azteca se usaba como plataforma de sacrificio de gladiadores, por lo que tiene una cavidad que servía como depositario de corazones y sangre del guerrero vencido. Aquí va el tercer dato. Cada mes del calendario azteca ellos lo relacionaban con una deidad a la que le dedicaban las fiestas, más el nombre del mes no era exactamente el nombre del dios. O sea, este es el dato curioso que más me gusta. ¿Cómo les parece que los aztecas predijeron la llegada de los españoles, que coincidió con el fin del quinto sol? Miren pues que estos manes eran unos tesos. Aquí va otro dato. El calendario azteca tiene una gran precisión matemática, ya que solo se desvía 6.7 segundos del año solar real. En resumen, el calendario azteca es mucho más que una herramienta de medición del tiempo. O sea, muchachos, es un testimonio de la rica y compleja cosmovisión de los aztecas. Su capacidad para integrar aspectos astronómicos, religiosos y agrícolas en un sistema que tenga coherencia demuestra la profundidad de la comprensión que tenían del entorno y de su relación con lo divino. Bueno, y acá dejamos nuestros amigos los aztecas. Bueno muchachos, vamos a hablar de los mayas y en realidad yo diría que esta gente tiene el calendario más complejo de entender para nosotros. De hecho es un sistema que no solo es complejo, además es bastante preciso, que se basa en la cosmogonía maya y en los estudios astronómicos realizados por ellos. Esto es básicamente un modelo donde se tiene 7 cuentas de tiempo diferente a la vez y estas son el calendario sagrado, Solch-Ing o Bukloch de 260 días, el ciclo solar Hab de 365, la rueda calendárica de 52 años, la cuenta larga de 5200 tunes, que serían 5125,36 años, la cuenta lunar de 18 meses lunares, la cuenta venusiana de 584 días o quines, la cuenta de los señores de la noche o Bolonticú de 9 días y muchos más. Así que para efectos de practicidad solo vamos a profundizar los métodos de medición principales. Este calendario tiene lo suficiente de complejidad como para hacer varios episodios de este podcast. Así que continuemos y les cuento que el sistema es una estructura que tiene muchas similitudes al calendario azteca. Para empezar, el calendario maya es cíclico porque se repite cada 52 años mayas. Acá hay que hacer una aclaración que en la cuenta larga no es más que la era utilizada para distinguir cuándo ocurrió un evento con respecto a otro evento del Tolkien y el Hab. Hay un hecho que es comúnmente aceptado y es que todo comenzó el 11 de agosto del 3114 a.C., esto para efectos del calendario gregoriano. Como la fecha de inicio de la cuenta larga y la fecha de final fue el 21 de diciembre del 2012 después de Cristo, los que vivimos este día sabemos todos los mitos que se manejaron en esta fecha. Así que vamos a tratar de explicar de la mejor forma qué fue lo que se terminó en el calendario maya ese 21 de diciembre del 2012. Todo lo que transcurrió fue un periodo de 5125,36 años terrestres solares, aunque en términos mayas resultaría una cifra entera y redonda de 5200 tunes. Les cuento que un tun es una unidad de tiempo de calendario de la cuenta larga que equivale a 360 días y están divididos en quines que equivalen a un día y como tal este ciclo de tunes equivale a 1.872 días. Cuando hay 5 repeticiones del ciclo o 5 cuentas largas componen el gran ciclo de 26.000 tunes equivalentes a 25.600,8 años. Esto lo debemos de tener claro, pues de esta manera el gran calendario maya es visualizable como un círculo estructurado en 5 partes, cada una de 5.200 tunes. Tenemos que tener presente la diferencia que hay entre un tun y un año tropical, para no confundirnos. No es equivalente, muchachos, ni tampoco con el periodo de precesión de los puntos equinocciales y solsticiales, como que precesión
¿Eso qué es eso? Pues le cuento que la precesión de los equinoccios o precesión axial es el cambio lento y gradual de la orientación del eje de la rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años. De manera similar, así como bambolea un trompo. Para dejar esto más claro, les dejo una imagen en Facebook en De Otra Forma Podcast y en Instagram en De Otra Forma Podcast. Volvamos a lo que nos atañe, y es que el último día de la quinta cuenta larga del calendario maya, esto coincidió con el solsticio de invierno del 21 o 22 de diciembre del 2012 de la era cristiana. No es como nos lo dijo Hollywood y ese montón de locos que nos dijeron que se iba a acabar el mundo. O sea, simplemente estamos en una nueva era maya. Acá hay un dato curioso, y es que según algunos estudiosos, el calendario maya procede de algunas culturas más antiguas como la olmeca. Pero como no se ponen de acuerdo, hay otros estudiosos que afirman que este calendario es propio de la civilización maya y yo en esa pelea no me meto. Eso sí, las similitudes con el calendario mexica nos dejan entender que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema calendárico. Para continuar, vamos a entrar en otra parte de las cuentas, y es el Xolquitl, que es el calendario sagrado que tiene 260 días, el cual se compone de meses de 20 días, para los cuales estos manes indicaron su nombre y símbolo de glifos que se combinan con el número del 1 al 3, y como para que no quede más fácil entenderlo, este calendario se relaciona con los ciclos lunares y solares, la gestación humana y las cosechas. Como dirían los amigos costarricenses, hicieron un arroz con mango. Por otra parte, tenemos el HAP, que es el calendario solar que tiene 365 días. Este es muy similar a los demás calendarios solares que hemos explorado, con la particularidad que se divide en 18 meses de 20 días llamados uninales y un mes de 5 días llamado Wayeb, que se le considera los días negros o sin nombre. En esta cuenta se marcan las fechas de las ceremonias y el calendario religioso de la comunidad. Pero si ya esto ya era complejo, ellos le agregaron la rueda calendárica, que esta no es más que el resultado de la combinación del Xolquitl y el HAP, y tiene una duración de 52 años maya, siendo este el tiempo que tardan en coincidir los dos calendarios. Dato curioso, cada día de la rueda calendárica tiene un nombre único formado por un glifo y un número del Xolquitl, y un mes y un número del HAP. Acá les va otra forma de medir los tiempos, y esta era medir ciclos solares como equinoccios y solsticios, ciclos venusianos que siguen las apariciones y conjunciones de Venus al inicio de la mañana y la noche. Aquí les recuerdo que las conjunciones son cuando un cuerpo estelar parece estar muy cerca de otro astro en el cielo. Volviendo al tema, muchos eventos de este ciclo los consideraban como adversos, malignos, tanto así que ocasionalmente coordinaban las guerras para que coincidieran con fases de este ciclo. De hecho, los ciclos eran relacionados con diferentes dioses y eventos cósmicos. Pues ahí les dejo un ejemplo de esto, es como el quinto Sol representa el final del ciclo estelar asociado a la Luna y el inicio de un periodo conocido como el sexto Sol, asociado este suceso al regreso de Kukulcán. Bueno, y por aquí vamos a continuar con otra de las cuentas que mencionamos al principio, que es la cuenta lunar, que es de 18 meses lunares, que son 531 días. Como particularidad, este periodo en el que pueden ocurrir 4 eclipses solares totales o 4 eclipses lunares totales, un cuarteto de eclipses totales en intervalos regulares de 6 meses lunares. Bueno, y ya finalizando este tema, como para dejar una conclusión del calendario maya, hay que contar que este refleja el conocimiento y la precisión que tenían en la observación, primero de los astros, de los eclipses, los ciclos solares y lunares. Recordemos que este calendario tiene una dimensión sagrada y simbólica. A ver, ellos le dieron un significado a cada día y un destino asociado. Bueno, acá dejamos los calendarios mesoamericanos.
Continuamos con otra cultura prehispánica y vamos a hablar del calendario inca, el cual es el sistema de medición del tiempo empleado por los incas en su capital Cusco, y como tal estaba determinado a partir de la observación del sol y de la luna. En un principio, el calendario inca comenzaba por consiguiente con el solsticio de invierno, cuando el sol estaba en el punto más lejano de Cusco, o sea, alrededor del 21 o 22 de diciembre, en lo que sería el calendario gregoriano. Para que se den una idea, el año se dividía en 12 meses de 30 días cada uno, con 3 semanas de 10 días. Cada mes tenía un nombre propio y estaba relacionado con una actividad agrícola o una festividad religiosa. Estos manes usaban un artefacto llamado Knocmon, que no es más que un instrumento que se utiliza para medir el tiempo y la posición del sol mediante la sombra que proyecta un objeto vertical. Como dato curioso, alrededor de la ciudad de Cusco había 12 pilares dispuestos de tal manera que en cada mes uno de ellos señalaba por dónde saldría el sol y por dónde se ponía. Como tal, estos pilares se llamaban sucangas, y con ellos esta gente sabía cuándo eran las festividades, los tiempos de sembrar y cosechar. Todo transcurría normal hasta que el inca Huiracocha, quien fue el octavo gobernante del Curacasgo, decretó que el año comenzaba con la luna nueva de enero. Este man también modificó los nombres de algunos meses y las festividades que se celebraban en ellos. Así que después su hijo Pachacutec Inca Yupanqui, noveno gobernante del Curacasgo, volvió a cambiar el calendario inca al establecer que el año comenzaba en diciembre, en el solsticio de invierno. Como tal, el año es de 360 días y está dividido en 12 lunas de 30 días cada una, con 3 semanas de 10 días. En esta sociedad imperaba una organización mítico-religiosa con que se determinaba la sucesión en el calendario a través de las 12 lunas a las que correspondían sus festividades y actividades cotidianas. Bueno, esta vez vamos a apoyarnos del antropólogo Reiner Tom Sudeima, quien nos indica que el calendario incaico consistía en un mecanismo que entrelazaba el año solar de 365 días y el año lunar sideral de 328 días. Así esto estaba representado en un sistema de seques de Cusco donde existían 328 huacas distribuidas en 41 seques que partían desde el centro de Corichanca. Les voy a explicar lo anterior y es algo más o menos así. Un sistema de seques de Cusco era un sistema de organización espacial, religiosa y social, y este consistía en líneas imaginarias que salían de Coricancha o Templo del Sol, y estas líneas se dirigían hacia las huacas o santuarios que rodeaban la ciudad. Lo anterior nos demuestra que los incas poseían un gran conocimiento del espacio sideral gracias a la detallada observación. A ver, un dato curioso es que ellos reconocían la Vía Láctea, a la que llamaron Juntumayú, lo que traducido del quechua significa río celestial. Y esta gente eran unos tesos, pues del mismo modo diferenciaron las constelaciones en dos tipos. Primero, las constituidas por estrellas más resaltantes y la segunda por las nubes cósmicas. Una de las cosas complicadas o tristes de este calendario es que después de la llegada de los españoles hubo una gran pérdida de información. Y bueno, hasta acá llegamos con nuestro capítulo de nuestros amigos los incas. Los calendarios religiosos que exploramos en este episodio son solo una pequeña ventana de un vasto mundo de sistemas temporales que vienen con sus profundas raíces espirituales, culturales, científicas y mucho más. De hecho, hay muchos más que podríamos abordar. Yo confío en que esta breve inmersión y estas vuelticas que nos dimos por varias partes del globo les deje como una idea clara de todo lo que hemos hecho, de las reglas que nos hemos inventado como especie dentro de las diferentes religiones y que gobiernan toda nuestra espiritualidad. Bueno, y mi conclusión después de este largo episodio es que independiente del sistema de división y organizativo con el que vivamos, si es lunar, solar, cómo manejemos los días, las semanas y los meses, lo importante es que gracias a todo esto podemos planificar, podemos conmemorar lo que deseemos, tenemos vacaciones, podemos alinearnos a los ritmos biológicos, podemos estar dentro de la sociedad y que debemos aprender a manejar diferentes
tipos de calendarios y entender las diferencias que tiene cada cultura, ¿cierto? Y aprovecharlas, conocerlas, enriquecernos y nunca dejar de conocer. Así muchachos, que espero que hayan disfrutado mucho este episodio y por último pues que le den me gusta, que lo compartan. Recuerden que estamos en Instagram en De Otra Forma Podcast, que estamos en Facebook De Otra Forma Podcast y pronto estaremos en las demás plataformas. Muchas gracias, hasta la próxima. Ah bueno, por cierto, me disculpan la tardanza, pero verán que es que el episodio estuvo cargado.